esta exposición nos permite ver cómo desde distintos lugares del país se articularon una serie de intereses y preocupaciones por la renovación cultural, literaria y social. Partimos de la lectura de la correspondencia de José Carlos Mariátegui, que se encuentra en el archivo del mismo nombre. Este proceso fue primero de lectura, luego de selección, en donde íbamos anotando e identificando actores culturales, productos culturales como revistas, movimientos, publicaciones diversas, y que luego se fue trasladando a una búsqueda más abierta en distintos archivos en Lima y en provincias, ¿no? Fue por eso que luego decidimos hacer algunos viajes en los espacios en donde nos centramos, que fue el centro y sur del país. En la correspondencia de Mariátegui notamos que la comunicación era mucho más fluida con estos espacios, por un lado, y por otro lado, desde el centro y sur del país existe todo un movimiento cultural mucho más fuerte, entonces, y también es, digamos, continuo, ¿no? Entonces estuvo desde antes e incluso mucho después de Amauta, continúa esa comunicación. Fuimos seleccionando y extrayendo fragmentos que transmitían ese interés de renovación y de cambio que tenían escritores, maestros, alumnos, hablando de temas de situaciones políticas, de coyunturas específicas o que estaban siendo comprendidos desde el lado de la necesidad de cambio personal, social, que se proyectaba a lo social, ¿no? Hay ahí un entramado muy rico y muy interesante que nos interesa también revalorar, que es esa unión del arte y la cultura como parte de un mismo tejido. Producto de los viajes y de la mucha información que había, era un reto traducir eso a un recorrido museográfico y además a una cantidad limitada de paredes, ¿no es cierto? Entonces lo que se decidió fue dividir la sala en dos, digamos, ¿no? La primera parte denominada Una promesa de futuro y la segunda sala dedicada a la educación. Y tuvimos allí dos recursos que nos ayudaron a ordenar un poco los sentidos y la información, ¿no? El primer recurso fue la carta, ¿no? La carta va a ser el hilo conductor, va a ser el punto de partida, el pie, donde estas ideas se discuten, se desarrollan, ¿no? Donde estos intelectuales empiezan a debatir. Es la carta el punto de partida y va a ser la revista o las revistas de la red el recorrido final, ¿no? El artículo o el poema o incluso el grabado expuesto es ya el final de ese derrotero que empieza en una carta. Y por otro lado nos hemos apoyado bastante en las gráficas de estas revistas, ¿no? El grabado y el grabado indigenista específicamente tiene una gran relevancia en esta red, ¿no? Es la voz estético-política desde la cual esta red debate, ¿no? Con el resto de sus interlocutores del momento. Entonces lo que podemos encontrar en este segundo núcleo de la exposición, Una escuela imaginada, son cartas, artículos de maestros, también de alumnos, de poetas que se involucraron con el debate de la educación, pensándolo desde sus propias realidades o contextos específicos.
una mirada más, del periodo, se centran en la problemática del indígena y obrero, ¿no? y del hijo del minero también, ¿no? Entonces, por un lado hay dos proyectos, ¿no? Por un lado es educar al obrero en base a sus derechos, centrándose en hacerlo conocer sus derechos, su papel dentro de la sociedad, y por otro lado también es preparar a sus hijos, ¿no? Para los trabajos que van a realizar y también para desenvolverse en los proyectos de nación, porque todo esto también obedece a que en este periodo se está discutiendo el proyecto de nación. Sí siento que esta muestra trae ese periodo a la actualidad y te muestra a un José Antonio Encinas al que hace mucho tiempo no se le ha prestado atención, a los hermanos Peralta, a Diego Cunurana, personajes que normalmente, creo yo, no son parte de la historia cultural del país. Fueron diversos actores culturales, entre maestros, campesinos, actores políticos, obreros, además de los escritores a los que ya conocemos, ¿no? Y sobre los que ellos sí hay información. Hemos incorporado al final de la exposición un video documental en el que entrevistamos a actores y gestores culturales que de alguna manera encontramos que hay o conservan un vínculo con la red cultural que generó José Carlos Mariátegui, en el sentido de que hay una propuesta visual, estética, y al mismo tiempo una comprensión de la cultura muy similar y que apunta a algo que nos interesa muchísimo, que es el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo colectivo, que fue finalmente lo que hizo que Amauta fuera tan importante para la historia cultural en el país.